Hola a todos, voy a pasar a presentarles la ponencia titulada Investigación sobre medicamentos y medios de comunicación, conclusiones y recomendaciones. Esta ponencia se basa en la publicación que ven en pantalla y que ha sido recientemente publicada en la revista Health Communication por los autores Carmen Peñafiel y Daniel Catalán. En nuestra sociedad actual nos encontramos que el ser humano está en una búsqueda constante para soluciones ante problemas de salud. Nos encontramos continuamente buscando información sanitaria para resolver los problemas que tenemos. Los sanitarios, los profesionales de la salud, ofrecen información densa y compleja sobre aspectos fisiológicos de los medicamentos, pero en pocas ocasiones se nos informa sobre necesidades del paciente, como por ejemplo el efecto de los medicamentos y el impacto de estos sobre sus vidas. Todo esto aumenta la necesidad de búsqueda de información por parte de los pacientes y consumidores. En cuanto a la búsqueda de información sobre medicamentos, hay varias fuentes de donde escoger. Sin embargo, los medios de comunicación son considerados hoy en día la primera fuente de información por delante de los profesionales de la salud. En cuanto a los efectos de los medios de comunicación, en primer lugar hemos encontrado que la cantidad y el tipo de información en los medios pueden cambiar creencias, actitudes y cambio de conductas. Fíjense, pueden llegar a cambiar a las propias personas. En pacientes, en público general, en profesionales de la salud y en responsables de los servicios de salud. Es decir, que los medios de comunicación pueden cambiar todos los ámbitos que corresponden a la salud. En cuanto a la investigación sobre medicamentos y medios de comunicación, es importante analizar cómo los medios de comunicación presentan los medicamentos. También hemos observado que hay numerosas investigaciones en la última década en relación entre los medicamentos y los medios de comunicación. Estas investigaciones suelen analizar los tipos de medicamentos que suelen presentarse en los medios de comunicación, cuáles son aquellos más comunes, también los tipos de medios por los que se suelen presentar estas campañas de medicamentos, el tono que utilizan, si es un tono positivo, pro medicamentos, un tono negativo, como ha pasado con los temas, con las corrientes antivacunas. También los temas asociados a los medicamentos, si suelen hablar sobre la administración, el consumo, un uso apropiado o algún otro tema que pueda ser interesante relacionarlo con los medicamentos. Y hemos observado que hay un estudio similar previo a este que hemos realizado, que fue publicado por Golust, Roluso, Nagler y Fowler. Y en este estudio hicieron también una revisión sistemática como nosotros hemos desarrollado, pero únicamente analizaron las noticias en los medios sobre la vacuna del virus del papiloma humano en Estados Unidos, entre los años 2006 y 2011. En nuestra revisión ampliamos la muestra a cualquier medicamento y regiones del mundo. Los objetivos de esta investigación han sido realizar una revisión sistemática para identificar y sintetizar la investigación, la comunicación pública de medicamentos por los medios. En cuanto al método, hemos realizado la búsqueda en 3 bases de datos, en PubMed, Scopus y en la Bibliografía Internacional de Ciencias Sociales. Los términos de búsqueda que hemos utilizado han versado sobre 2 ámbitos diferentes. En primer lugar, sobre los medios de comunicación. Hemos puesto términos como televisión, radio, prensa, y el otro grupo de términos eran sobre los medicamentos. Y hemos puesto términos sobre pastillas, prescripción, medicación, etc. En cuanto a los filtros que hemos utilizado, hemos seleccionado aquellos estudios que hubieran sido publicados entre el 1 de enero de 2007 y el 1 de enero de 2017. Y en cuanto a los criterios de inclusión, los estudios tenían que describir la comunicación pública de medicamentos a través de medios tradicionales. Aquí no hemos incluido los medios digitales, las redes sociales. Otro indicador que tenían que tener los estudios es que deben analizar medicamentos en su amplio espectro de la palabra, ya sean antibióticos, vacunas o cualquier otro tipo de medicamento. Y finalmente, que los estudios tenían que realizar un análisis cuantitativo o cualitativo de los datos. Les presento ahora el diagrama de flujo, donde se muestra el proceso de búsqueda que hemos realizado hasta llegar a los estudios que cumplieron nuestros criterios de inclusión. Como pueden observar ustedes en la diapositiva, la primera búsqueda arrojó un resultado de 612 artículos
y de estos se seleccionaron 124 después de eliminar tanto duplicados como aquellos que después de leer el título y el resumen no correspondían con nuestra temática. De estos, finalmente se seleccionaron 57 estudios, que son los que finalmente han sido analizados para nuestro estudio. En cuanto a la codificación, hemos extraído las siguientes variables: el país de publicación, el tipo de medio de comunicación donde se ha hecho el estudio, el tema principal de análisis por ese estudio, el tipo de medicamento que se ha analizado, los objetivos del estudio, el diseño, la evaluación que han llevado a cabo, el tamaño muestral, los resultados principales, las conclusiones principales y la evaluación de la calidad. Bueno, ahora pasamos ya entonces a los resultados que hemos obtenido. En primer lugar, el tipo de medio de comunicación. Pues sorprendentemente, los periódicos han sido el tipo de medio que más ha sido analizado en nuestra revisión. Luego tenemos la televisión, que ha sido el segundo medio más analizado, y finalmente la radio, y una combinación de medios. En cuanto a los periódicos y otros tipos de prensa, hemos encontrado que, bueno, el periódico, como decíamos antes, era el medio más utilizado. Y en cuanto a los tipos de temas en periódicos, hemos observado que los medicamentos han sido el tema más común. Hablar de medicamentos en concreto, por ejemplo, sobre vacunas o antibióticos. Y sin embargo hemos encontrado otros tres temas de frecuencia muy inferior, como son la administración de los medicamentos, cómo se venden, el tema legislativo, el tema económico de los medicamentos. También hemos encontrado un estudio que abordaba el tema de la publicidad, analizaba anuncios en prensa escrita, en periódicos sobre publicidad, y también otro estudio que analizaba campaña de concienciación en prensa escrita. En cuanto a los tipos de metodología en investigación, hemos observado que la mayoría de los estudios analizaban el contenido, hacían análisis de contenidos, y muy pocos hacían estudios control o aleatorizados, en total 7. Encuestas ya solamente hicieron 4 estudios y solamente un estudio hizo grupos focales. En cuanto a los efectos que encontraron estos estudios, es interesante observar que la mayoría encontraron efectos positivos de los medios de comunicación, sobre todo en educación para la salud. Sin embargo, algunos estudios han detectado algunas debilidades de los medios de comunicación en cuanto a la comunicación pública de los medicamentos, como por ejemplo, que la información publicada no responde a las necesidades de información de los consumidores, o que las noticias dan mucha cobertura a la industria farmacéutica y muy poco a las necesidades de los consumidores en relación a los medicamentos. Y otra debilidad importante ha sido que la información técnica sobre el medicamento es abundante en los medios, que la información técnica sobre el medicamento es carente. No se informa realmente sobre esos aspectos técnicos de consumo, de uso, contraindicaciones en los medios de comunicación, que puede prevenir pues, alguna mala ingesta o alguna complicación en algún paciente. Pero de todas formas, muchos estudios resaltaron la necesidad de fomentar la colaboración entre científicos, profesionales de la salud y periodistas para conseguir unos efectos positivos de estos contenidos sobre medicamentos en los medios. Otros efectos que hemos encontrado han sido que la prensa presenta una escasa cobertura de las publicaciones científicas. Se basan los periodistas de forma muy pobre en publicaciones científicas que han sido publicadas por científicos. Ya sabéis que son publicaciones realizadas en revistas científicas y que están destinadas a esa comunidad científica. Se usan muy poco en los medios de comunicación. Se han detectado cambios de conducta en el público. Por ejemplo, un estudio encontró que la vacunación aumentó después de una campaña mediática, cómo las personas aumentaron la vacunación gripal de la estación de otoño que se aplica todos los años. También otro estudio encontró que se aumenta la confianza sobre la vacunación infantil en madres a través de folletos informativos, una campaña en folletos que se repartieron en un número bastante amplio de madres. También el uso de apegos emocionales son efectivos para la venta de medicamentos a mujeres. También es otro efecto que encontró otro estudio. Pues pasamos ahora a la televisión. Solo 9 estudios analizaron cómo la televisión cubría los medicamentos. Todos fueron realizados en Estados Unidos
y la mayoría consistieron en publicidad. Aquí la metodología de investigación más usada fue el uso de encuestas y mostraron, la mayoría de ellos, efectos positivos en el público. Luego pasamos al otro formato, al otro tipo de medio, también muy poco común en la muestra analizada, que ha sido la radio. Realmente un único estudio describió una campaña en radio para promover un uso apropiado de medicamentos. Se desarrolló en Australia y mejoró el uso apropiado en un 6% de la muestra que han analizado. Y finalmente, 5 estudios describieron el uso combinado de medios. Y ya para finalizar esta ponencia vamos a pasar a la discusión. En primer lugar, hemos encontrado pocas publicaciones en países de bajos ingresos. De hecho, de los 57 estudios, solamente 47, de los 57 estudios, 47 se desarrollaron en Estados Unidos. Un número bastante grande en comparación con los demás estudios, ¿no? Es decir, que realmente Estados Unidos es el país que encabeza la investigación en este ámbito. Las limitaciones en la realización de estudios que presentan los países en vía de desarrollo de bajos ingresos, o las limitaciones en cuanto a escritura científica, puede ser uno de las razones, de los motivos que ha producido que no se publiquen este tipo de investigaciones en países de otro tipo, ¿no? Que no sean países de altos ingresos como Estados Unidos. Luego también podemos observar la dominancia de análisis sobre periódicos. Y como hemos dicho anteriormente, solamente un estudio analizó una campaña en radio y muy poco sobre televisión. Y esto, como bien saben ustedes, no refleja el consumo real de los medios de comunicación. Esto refleja más que nada el interés que tienen los investigadores en realizar análisis en la prensa escrita. Entonces, son carencias, aspectos que queríamos remarcar a la comunidad científica para luego más adelante dar una serie de recomendaciones. Además, nuestro estudio presenta algunas limitaciones, como que no se han analizado investigaciones sobre redes sociales o medios digitales. De hecho, decidimos no analizar este tipo de medio para no aumentar la muestra aún más. Tuvimos una muestra de análisis de 57 estudios y ya pensamos que aumentarla aún más iba a ser complejo para analizar. Por eso recomendamos que en un futuro se haga este tipo de trabajo, porque también hoy en día, como saben ustedes, los medios digitales forman una parte muy importante de nuestra sociedad actual. Se han tomado en cuenta aquellos estudios que han analizado medios tradicionales en nuestro estudio, como la televisión, la radio y la prensa. Y por supuesto son medios que no están en desuso. Hay países, como por ejemplo en India, que son los medios más utilizados. Y como bien sabemos, este tipo de medios llevan existiendo desde hace ya mucho más que los medios digitales y por eso es muy importante también analizar la información que aparece sobre medicamentos en este tipo de medios. Y ya para acabar, las recomendaciones de este estudio fueron las siguientes. En primer lugar, recomendamos realizar análisis de medios sobre medicamentos en países de bajos ingresos o países en vías de desarrollo, debido a que la mayoría de estos países tienen una pobre regulación de la comunicación pública de medicamentos. Por eso es muy importante analizar qué se está comunicando al público general sobre los medicamentos, ya sea campañas de promoción de la salud, campañas comerciales sobre medicamentos, etc. Además de los análisis en periódicos, se debe analizar otros medios para conocer su cobertura sobre medicamentos. Televisión, radio, cine. El análisis en los periódicos es muy amplia, pero hace falta analizar en otros formatos periodísticos esa información sobre medicamentos. Y harían falta más estudios controlados y aleatorizados para conocer realmente cuál es el efecto de los medios de comunicación sobre el uso de medicamentos. Y ya para finalizar, aconsejamos que se realice una revisión de estudios que analicen las redes sociales y otros medios digitales.